Este programa ha sido diseñado especialmente para las redes sociales, Facebook, Twitter o cualquier medio que se utilice para su difusión electrónica. Se prohíbe su reproducción, comunicación pública de todo o parte del material de esta grabación, copia, distribución, contenido, texto, audio, audiovisual o similares, en medios no autorizados como radio, televisión, periódicos impresos, diarios electrónicos y o similares, nacionales o internacionales, sin autorización expresa del titular de los derechos de propiedad intelectual de la presente obra. Perfiles sociopolíticos y su productora no se hacen responsables por los comentarios emitidos de cada invitado en sus programas. Busca encontrar la calidad humana de nuestras figuras políticas, sociales y empresariales, establecer la verdad de los acontecimientos políticos del día a día y de las situaciones sociopolíticas económicas del sistema jurídico. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Perfiles Sociopolíticos. Yo soy Linda Schwartz y el programa de hoy es Secuelas del Gobierno Pasado con el licenciado y abogado Alvin Widen. Bienvenido, Alvin. Gracias, Linda. Bienvenida a mi casa. Gracias. Uno de los temas que vamos a tocar en este programa es cómo ha quedado la Contraloría de la Nación tras los escándalos de corrupción por el abuso de las arcas del Estado panameño. Mira, Linda, a mi juicio la Contraloría ha quedado muy debilitada. La Contraloría sufrió durante los 5 años del gobierno de Martinelli lo que se llamaría una capita diminutia máxima, o sea, bajó a su peor nivel de toda la historia. Se fue mucha gente valiosa, hubo una descomposición en el espíritu de los funcionarios, hubo miedo durante los 5 años, hubo sometimiento, persecución, hubo complicidades de funcionarios de muy vieja data en la Contraloría, pero que para salvar el pan tomaron el camino de la colaboración. Eso siempre pasa cuando ha habido en una institución o en un país un régimen autoritario, un régimen diseñado para atracar los fondos públicos, diseñado para violar la ley. Entonces no todo el mundo tiene la energía, ni la capacidad, ni el valor cívico. La fortaleza de decir, también. No, la fortaleza. Entonces, la Contraloría salió muy debilitada. El nuevo Contralor no he visto realmente que esté enfrentando ese problema. Creo que han creado cambios de palabras, por ejemplo, auditoría general ha sido modificada por auditoría forense. Todas las auditorías son forenses. Sí. Si al final de cuentas ese cambio de palabra no cambia el contenido. No he visto que el gobierno haya dotado a la Contraloría de la capacidad necesaria para enfrentar un presupuesto de 19.000 millones de dólares. El control previo, no he visto que haya ninguna intención del actual Contralor de buscar un mecanismo para que pueda ser viable el control previo. Cuando yo era Contralor habían 5.000 millones de presupuesto. El Contralor actual tiene 19.000 millones. Venía contándote que cuando yo era Contralor, preocupado de que los presupuestos anualmente incrementan, comenzamos a diseñar con una extraordinaria profesional que había en la Contraloría, directora de informática, comenzamos a diseñar un sistema de control previo electrónico. Es decir, el documento no tenía que ir a la Contraloría, no tenía que pasarse todas esas demoras burocráticas y electrónicamente en pantalla la entidad colocaba o subía el contrato y nosotros en la Contraloría legal veía en la pantalla que le correspondía de ese documento y asimismo ingeniería, si se trataba de una obra, veía los planos y en fin, todo el mundo lo hacía simultáneamente. Claro, en este momento estamos hablando del sistema que tiene que llevar la Contraloría. Tiene que tener la Contraloría para poder enfrentar la defensa del control previo. Claro. Es que el problema del control previo no solo es que es bueno, es que hay que hacerlo, hay que implementarlo. Hay que hacerlo valer. Hay que hacerlo funcional.
para no dilatar el gobierno y para que las cosas sean tan expeditas como fuera necesaria, pero perfectamente examinadas. ¿Qué sucedió? Cuando yo salí de la Contraloría en el año 2000, el señor Kuzniecky, que me representó, simplemente desechó el trabajo que se venía haciendo. Tanto la desechó que inclusive, voy a comentar una infidencia, la directora esa de informática, muy capaz, tremendamente capaz, que era PRD, y el gobierno que nacía y Kuzniecky iba a ser el contralor del PRD, resulta que ella era PRD histórica de su familia y todo, y ella se acercó a mi despacho y me dijo: mire, contralor, yo me voy con usted. ¿Por qué te vas a ir? Si en un gobierno PRD, tu gobierno, tú has trabajado muy bien conmigo porque has sido muy leal a la institución 5 años, pero no tienes que irte si es un gobierno PRD. Dice: sí, pero es que en las reuniones que hemos tenido de lo que sería pues la preparación del nuevo contralor con su equipo que llegó, en las conversaciones esas me he dado cuenta que ellos no vienen con buenas intenciones. Ay. O sea, vienen a acabar todos los esfuerzos institucionales que hemos hecho. Ahí comenzó el problema. Y hoy la Contraloría sigue sin un sistema electrónico para poder enfrentar 19.000 millones. Y no trabajan de 7:30 a 11 de la noche como lo hacía yo todos los días que salía a cenar. Yo me imagino. Trabajan de 8, 7:30, 8 a 4, 5, 6. No más. Tal vez. Tal vez. Entonces ahí está el problema de cómo tienen paralizado al gobierno. O sea, igual siguen cobrando salarios. Urge que el presidente Varela, para solucionar este problema y hacer viable su gobierno y los futuros gobiernos, dote a la Contraloría de los recursos necesarios, y el Contralor actual, el señor Humbert, entienda que si quiere ejercer el control previo, tiene que hacerlo electrónicamente, que es el único camino que queda. Sí, porque estamos hablando de un mecanismo que va a ser funcional con respecto a la cantidad de trabajos y proyectos que se sacan. Es más, para compras menores ya lo teníamos implementado cuando yo me fui a la Contraloría. Ya estaba funcionando el control previo para compras menores. Ok, ¿qué son compras menores? O sea, compras menores son de menos de $10,000. Okay. Ya habíamos hecho los avances con la ingeniera, pues que dirigía informática, la ingeniera Castillero, Castillero. Ella había diseñado ya el esquema electrónico para manejar el control previo. Y es más, eso iba a ser modelo para América, porque toda América tiene el problema de que eliminaron el control previo, y eso es la corruptera no vista. Sí. Entonces, ese proyecto es vital para la Contraloría, pero yo no veo que en la Contraloría... ¿Hay alguna intención de modificar el sistema? Ninguna intención de perfeccionar el sistema para salvar el control previo. No estoy viendo... ¿Será conveniente? Bueno, yo pienso que lo que quieren es... Porque la Gioconda de Bianchini evidentemente no le interesaba eso. Desgraciadamente en el gobierno de Martín Torrijos tampoco les interesó, y más bien destruyeron lo que ya se había construido a través de Kuzniecky. Bueno, es que ahí viene el tema. Si tú sigues con una institución llena de caos y de desorden, tú puedes hacer lo que te da la gana con el dinero del Estado. Además, todo el mundo depende entonces del Contralor. Esto era una forma un poquito de despersonificar el tema del control previo. Exacto. Ya el Contralor tocaba la tecla final, pero ya todos sus asesores, todos sus técnicos le habían dado sus opiniones de todo, y todo se hacía paralelamente. O sea, no se perdía tiempo en que un expediente iba a legal, de legal tenía que pasar a ingeniería o viceversa, y entonces después tenía que pasar a los analistas para que entonces los analistas decidieran. Ya todo venía hecho a la vez. Ya se veía, la sección de presupuesto veía si eso tenía presupuesto, si eso era acorde con la ley, las normas jurídicas, todo se hacía. Porque al final de cuentas, la Contraloría, su papel más importante no es la contabilidad. La contabilidad del Estado la lleva el MEF y la lleva electrónicamente, que eso lo generó la Contraloría. Esta ingeniera fue casualmente la que hizo el CIASPA, que era el control presupuestario, que permitía hacer la contabilidad ahí mismo. Entonces, Contraloría no es contabilidad, que ese es un error crucial que tiene tenemos la gente. Todos los panameños. Todos creen que Contraloría es contabilidad. Contraloría es básicamente legalidad del acto administrativo. Por eso que le es más fácil a un abogado como yo, modestia aparte, de ser Contralor, porque yo sé lo que es el sistema de la legalidad del acto administrativo.
Y eso no lo sabe ni un contador, no lo sabe un ingeniero, no lo sabe un arquitecto, no lo sabe un economista. O sea que digamos que cuando entran a licitación ciertos tipos de proyectos, primero tienen que pasar los números por el MEF. No. El MEF maneja la contabilidad del estado de resultados. El resultado. La contabilidad no es más que el resultado del acto administrativo. ¿Y la aprobación de esto? La aprobación es lo que es el control previo. El control previo. Okay. Eso es la antesala de la contabilidad. Sí, porque eso es muy importante aclararlo. Claro. Y aquí estamos haciendo docencia, quiero que sepan. El programa se trata de eso, de hacer docencia y aclarar todos esos términos y todas esas legalidades y todo el sistema de todos los ministerios para que la gente empiece a comprender cómo se lleva un sistema de gobierno, cómo se maneja el presupuesto del Estado. Mira, Linda, en este caso del control previo electrónico, de la necesidad de él para que el gobierno pueda viabilizarse y pueda ser más efectivo y más eficiente, yo creo que es a la inversa de lo que uno generalmente considera, que esta iniciativa debe partir del Contralor. Yo creo que debe partir del presidente de la República de sentar al Contralor y decirle, vea, yo le exijo que usted haga un sistema electrónico. Y ahí está la ingeniera Castillero, ahí están todo el team que estuvieron trabajando en eso, que conocen perfectamente de la materia. Y entonces yo considero que el presidente es el que tiene la responsabilidad de decirle al Contralor. De exigir. Vea, yo quiero la funcionalidad de mi gobierno. Exacto. Yo fui elegido para esto. Y si usted no hace funcionar la Contraloría, usted me perjudica. Exacto. Yo estoy de acuerdo con su principio del control previo, pero usted tiene que hacer eficiente ese control previo. Y hay un mecanismo que se ha sugerido. Entremos a discutirlo. Entremos a ver la viabilidad de él. Ya te digo, porque nosotros lo implementamos. En mis finales de Contralor, un año antes ya estaban funcionando los modelos. Sí. Y la misma ingeniera Castillero hizo el CIASPA, que habían fracasado un grupo de mexicanos que habían traído. Yo me acuerdo de eso. Ese se hizo en Panamá, el CIASPA, no se hizo con ningún extranjero. O sea, ese equipo de la ingeniera Castillero tiene una enorme capacidad. Ella es una excelente y extraordinaria profesional. Y lo demostró ya en la Contraloría. Igual que, por ejemplo, en la Contraloría teníamos un sistema de correspondencia electrónico. No sé si sabías de eso. No, para nada. Llegaba un documento a la Contraloría y enseguida se le daba un número electrónico y de ahí en adelante todo el movimiento de ese documento de mano en mano quedaba registrado. Wow. ¿Sabías, no? Eso no lo tienen ni los bancos más grandes aquí. No lo tiene nadie, nada más la Contraloría. Y se lo ofrecimos a varios ministerios. Lo que pasa es que la actitud antitecnología que se manejan en los ministerios y en el gobierno, quizás por la razón que tú dices, nadie quiere la transparencia electrónica de una documentación movida electrónicamente porque prefieren todas esas tinieblas en que vivimos. Claro, ¿no? Es más fácil que se pierda un documento aquí, que nadie sepa de dónde salió por allá. Pero ahí yo sabía, en la Contraloría, se daba algún caso y yo sabía qué funcionario había tenido ese documento, por cuántos días y qué había hecho con él, o qué no había hecho. Pero es que así es que se tiene que llevar el sistema, con transparencia. Pero corresponde al presidente de la República exigir eso a la Contraloría y exigirle a su ministerio participar de eso y trabajar en eso. En el gobierno de Mireya Moscoso, tú no te imaginas todas estas cosas positivas, lo que costaba que los ministerios aceptaran sumarse a las iniciativas tecnológicas. Bueno, pero es que como estamos hablando de un sistema, también tenemos que hablar del sistema de la mano de obra. O sea, estamos hablando de que también en los ministerios hay un montón de gente que no está capacitada para los puestos y siguen ahí. No era por manos de obra, ¿sabes qué era? Era un rechazo a los sistemas. Es que generalmente el que quiere hacer arbitrariamente, el que quiere disponer de los fondos públicos indebidamente, lo que menos quiere es un sistema que lo pone en descubierto. Es verdad. Es que ese es el problema. Mira, la gente que más resiste los sistemas, y eso lo ves en las máquinas registradoras, como en la historia se tuvieron que imponer, porque la gente no quería máquinas registradoras, pues la máquina registradora llevaba todo. Bueno, en el gobierno panameño está pasando exactamente lo mismo. La tecnología, nada más estos directores de tecnología que ponen, no sé, son unas botellas que nada más viven para ver qué negocio hacen, cómo se rebuscan, qué computadoras llevan, traen para ver qué precio tienen. Bueno, tú sabes que eso es muy interesante porque hay un nuevo término que ha salido en estos días que se llama percepción. Todo el mundo conoce lo que es la percepción. Entonces yo percibo también
que no se quieren arreglar las cosas, que no se quiere entrar en juicio en tener un sistema correctamente establecido, que no se quiere la transparencia. Eso es lo que yo estoy percibiendo, porque yo creo que aquí nadie es tonto, nadie es incapaz y nadie es ignorante. Yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en un sistema de gobierno, cómo lo tiene que hacer y cómo tiene que evolucionar para mejorar. Y si esos pasos no se dan, es sencillamente porque hay una escasez de fuerza de voluntad o de voluntad para poder ejercer ese tipo de trabajos. Por eso es que estamos mal, pienso yo. Sí, cierto, mira, lo que pasa también es que hay un problema en el gobierno. El gobierno, el Estado, no tiene dueño. Pero se creen dueños cuando suben. No es que se creen ellos, es que nadie tiene la percepción realmente en los niveles populares y todo en Panamá de lo que el daño que se le hace al Estado se lo está haciendo a sí mismo. Porque la gente ve al Estado como algo etéreo, como algo, un nombre, Estado. Espérate, ¿Estado qué? ¿Eso qué? Gobierno, nación, ¿eso qué? O sea, el panameño todavía no tiene el nivel cultural para entender que cuando lo endeudan, están endeudando hasta sus nietos que no han nacido. Exacto. Entonces ellos no tienen ese nivel de percepción. Cuando le roban al Estado, ellos no sienten que le metieron la mano al bolsillo a él. Sienten que le metieron la mano al bolsillo a otro. Por eso es que te sacan la frase perdón la expresión, tan estúpida, porque además de estúpida, no tiene ningún nivel de ética ni ningún nivel de moral. Dice, bueno, a mí no me importa, Martinelli robaba, pero hacía obras. Exacto. O sea, el panameño, porque esa no es su plata. Vete y mete la mano al bolsillo y sácale $1 para que veas la bulla. Pero él no lo entiende así. No lo entiende porque es la así. plata del Estado y el Estado es ajeno a él, es otra persona. Porque es falta de educación política. La gente no entiende que la plata sale de tus impuestos. No importa dónde salga, desde el que salió ya no es de él. Exacto. Fíjate lo que pasa. Desde que salió de los impuestos, porque la gente tampoco sabe que él sí paga impuestos, el más humilde no sabe que él paga impuestos. Exacto. Él cree que impuestos pagan los ricos. Exacto, Él lo pagamos todos. Lo que no sabe es que cada vez que él consume un café, una galleta, él está pagando impuestos. Cosa, una leche, él está pagando impuestos, porque esa empresa que generó eso tuvo que pagar impuestos y ese impuesto y te lo está cobrando a ti y va así. Ese impuesto viene en el precio. Exacto. Pero él no entiende que él paga impuestos. Exacto. Entonces, ese no es dinero de él. Entonces, ahí hay un problema de formación en el país. De educación. Sí, pero de formación ética, de formación práctica, de formación de todo tipo. Porque lo que pasa es que el Estado se entiende como una abstracción. Y mientras entendamos el Estado como abstracción, no es algo que nos atañe. Entonces, tú verás en los niveles populares que todavía la gente sigue hablando de la necedad esa. Bueno, pero Martinelli robaba y hacía. Ahora están robando y no hacen. Eso es lo que te dicen ahora, por ejemplo, en los sectores populares. O sea, mira las aberraciones. Pero el gobierno está haciendo... un nivel de ignorancia muy grande en todo el país, pero eso es en todos los niveles sociales. Eso no solamente se da en la clase humilde del país. Más que ignorancia, más que ignorancia, porque al final todos somos ignorantes de algo. De algo, exacto. O sea, nadie sabe todo como para no ser ignorante, todos ignoramos algo. Pero es que esto que yo estoy hablando no es de ignorancia, esto es de sentido común, de algo elemental, que tú no puedes ignorar. Lo que pasa es que la visión mental del Estado y yo, esa abstracción no hemos logrado, y ese es un fracaso de los políticos, que no hemos logrado que baje, que permee la mente de los ciudadanos de que cuando se le roba al Estado, se le roban a ellos y el Estado son ellos. Ese sentido de como nación, de integridad del Estado y yo, es donde hemos fallado. Y ese sentido de integridad sí lo tienen los europeos, pero tiene una cultura de 2000 años. Sí. Lo que pasa es que nosotros también debemos reconocer, somos un país tan joven que acabamos hace unos años, en el 2013, de celebrar, en el 2003 de celebrar el centenario. Sí. 100 años. Enfrenta 100 años a los 2000 años de cultura, porque es después de Cristo. O sea, tenemos 2015 de Cristo, pero antes de Cristo ya había en esos pueblos una cultura, porque la cuenta nuestra es después de Cristo, pero antes de Cristo había también un poco de años. Entonces, ese tema
ese tema nosotros no lo hemos podido integrar. Y es bueno estos programas porque le permite a uno hablar de estas cosas. Que esto no es filosofía de espacial, ni es... No, esto es algo tenemos que ser objetivos diario. en lo que estamos haciendo porque la población tiene que empezar a educarse o a educarse en política y saber cómo funcionan las cosas correctamente. Ok, mira, sería un ejemplo como este, ¿no? Yo vivo aquí, tengo un vecino ahí. Le roban al vecino. Hombre, sí, yo lamento que le roban al vecino, pero no me robaron a mí. Y eso está mal. Bueno, está mal, pero es natural ese sentimiento. Pero ¿por qué te pongo ese ejemplo? Porque es lo que pasa con el Estado. Exacto. Cuando le roban al Estado, muchos ciudadanos sienten que, hombre, está mal eso que robaran. Pero no me tocó a mí. Los más éticos, pero no me tocó a mí. Le robaron al Estado, le robaron a un vecino. Entonces vemos al Estado como un vecino en vez de sentirnos parte del Estado. Ese es el problema. Parte de la comunidad, parte de un país, de un sistema. Y que lo que se endeuda un país indebidamente, lo que se malversa, lo que se roba un país, es algo que se le quita a un nieto que yo no he tenido. No es que le quito a mis nietos. La gente dice que sí, pero es que han endeudado a mis nietos. No, mijito, han endeudado a los nietos de tus nietos. Exacto. Que no han nacido, que ni siquiera no han sido concebidos. Porque al final de cuentas, todo esto se arrastra. Todo esto se arrastra. Esto no se queda en una sola generación. No, esto es una secuela. Esto trasciende a 2, 3, 4 generaciones. Hoy estamos pagando deuda de hace 20, 25, 30 años. Qué importante. Cualquiera persona joven que no había nacido hace 25 años no sabe que estamos pagando deuda. Que está heredando. Que está heredando, que ya heredó deuda. Heredó deuda de la época de los militares, imagínate tú. Deuda que todavía está. ¿Por qué? Porque las deudas se obtienen a largo plazo. Exacto. 20, 30, 40 años. Y no expiran. Y no expiran. Y vuelven y se refinancian. O sea que volvemos y seguimos la misma deuda jugándola por la refinanciación. Y creciendo. Y creciendo. Entonces, todas esas cosas lo que demuestran es que el país tiene que tener una visión de pertenencia. La ciudadanía debe sentir pertenencia con el Estado. Y es donde fallamos. Bueno, Alvin, esto aquí en el primer programa de Perfiles Sociopolíticos, te agradezco que nos hayas brindado esta entrevista y nos vemos en el próximo programa contigo para seguir educando al pueblo panameño en cuanto a política y en cuanto al tema que tú dominas, que es la Contraloría. Gracias, nos vemos.